Gracias, Jesús amado. para amarte para siempre. Porque digno eres de la alabanza. Hoy quiero adorarte a ti, Señor. Porque no hay otro Dios tan perfecto. Qué grande eres. Nuestro amado, a ti te honramos y te glorificamos. Gracias. Gracias por habitar en este lugar, por palpar tu gloria, por verte, amigo mío, Gracias, Señor. porque eres digno de alabanza. Amén. Tuya es la En el gloria. nombre del Todopoderoso, que Amén. vive y reina. Amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Creo que está aquí el Señor de una forma muy poderosa. Aleluya. Se está sintiendo la presencia de Dios, pero creo, hermanos, que aún hay más. Miren, si hay alguien que tiene en abundancia, este es Dios. Amén. Él es la fuente inagotable. Has venido al mejor lugar, al lugar donde la fuente inagotable no deja de cesar de dar agua que salta para vida eterna. Amén. Lo creo, Amén. lo creo. Amén. En primer lugar, hermanos, ustedes ya saben, pero muchos, les voy a contar un secreto. Yo estoy en este lugar, ¿verdad? Porque vuestro pastor me testificó un día. Gloria a Dios. Vuestro pastor un día vino a mi encuentro a buscarme, a unos jóvenes, y creo que es el fruto de un esfuerzo de hace muchos años. Gloria a Dios. No hay nada que hagamos al azar. Amén. Dios te bendiga. No hay nada que hagamos por casualidad. Amén. Todo es un propósito del Eterno. Amén. Es un propósito del Eterno. Amén. ¡Aleluya! Bueno, hermanos, miren, vamos a compartir una palabra en el nombre del Señor. Yo estaba luchando porque ya saben que el Señor, ¿verdad? Pues a los siervos del Señor nos pone palabras y luchamos hasta última hora y no sabemos a veces lo que vamos a decir, pero sí sabemos que el que habla es Dios. Amén. Por lo cual, tengo una palabra para ustedes que espero que le haga bien en el nombre del Señor. Amén. No me bajéis mucho esto porque estoy un poco cogido de la voz. Amén. Y creo que me puede ayudar. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 21. El relato es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que padecía desde hacía 12 años de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta
¿y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Ay, que pocos. No temas, Amén. cree solamente. Amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aleluya. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Y tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Ay, apláudele al que vive para siempre. Bendita tu palabra. Una lectura un poco extendida, pero es más importante lo que leemos Gloria a Dios. que lo que podamos añadir los hombres. Amén. Muy bien. Lee la Biblia en casa. Gloria a Dios. Aliméntate de la Biblia, Amén. Aleluya. la palabra inspirada por el Eterno. Hemos contemplado esta historia, hermanos míos, y vemos un principal llamado Jairo, conocido en el Sanedrín, conocido en el pueblo, conocido y valorado. Ganarse un prestigio en el pueblo no era cualquier cosa. Ganarse un prestigio en el pueblo tenía que guardar, hermanos míos, unas costumbres establecidas dentro de los ancianos en el Sanedrín y de las costumbres de Israel. De tal forma que se tenía que ganar el puesto ganándose un nombre como principal. Un nombre establecido que se componía el Sanedrín de 70 ancianos. Y él era uno de los principales. Un principal no era cualquier cosa en ese entonces. Un principal era respetado en el templo y tenía que ganarse un gran nombre Qué bien. en medio del templo. Luego el Señor me hablaba y me decía: hoy, para ganarse un puesto en el templo, hay que cumplir más con las tradiciones de los hombres que con Dios. Gloria a Dios. Así es. Hay que cumplir más con las tradiciones de los hombres que con Dios. ¡Qué pena! Vaya. ¡Qué lástima! Sí, Señor. No encajamos en ciertas denominaciones. Gloria a Dios. No encajamos en ciertos sistemas. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los hombres se han puesto por encima del mandamiento. Se han puesto por encima del mandamiento. Pero Dios dice que para ganar el nombre en el pueblo no necesitamos cumplir con los sistemas. Así es. Es Dios
Dios en nosotros la esperanza de gloria. ¡Qué bien! Era un principal en la sinagoga que se tenía que ganar el puesto y ser respetado. Pero saben, hermanos míos, dice la palabra del Señor que allí estaba Jairo durante tantos años en el templo y no había hallado solución para su familia, porque el templo no tiene el poder de otorgar vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No tiene el templo de otorgar vida. ¿Qué dices? Solo un encuentro personal con Cristo es lo que hace que tengas vida. El templo, hermanos míos, estaba lleno de costumbres y rarezas, de tal forma que se habían olvidado de la ley del Señor, bendita del Señor, y habían añadido tradiciones de los hombres. Versículos atrás vemos como el Señor en el día de reposo hace milagros, hace prodigios. Dice que uno que tenía la mano seca entra a Cristo y la mano seca se pone derecha, y dice, y le juzgaban de tal forma que lo tiraron del templo. Y yo digo, qué pena que tiren al dador de la vida del templo. Por favor, que tiren al dador de la vida del templo. ¿Sabes qué se hacía en el templo? En el templo se hacían sacrificios, en el templo venían los sacerdotes, en el templo se leía la Torá, pero cuando entra el maestro lo tiran porque sana a las personas, porque se rompen las tradiciones de los hombres, porque él se lleva por lo que el Padre ha demandado de él, no lo que digan las tradiciones. ¡Gloria a Dios! Muy bien. ¡Gloria a Dios! Él entra en el templo y ahí va. No rompió el día de reposo. Lo que pasa que los del templo lo malinterpretaron. Él entra y como es el verbo de vida, da a entender lo que es la palabra. Él era la palabra encarnada. Caminaba por Jerusalén, caminaba por Capernaum, caminaba por Samaria, caminaba por Galilea, caminaba. Sí, caminaba, pero cuando entraba en el templo, traía la verdad, hermanos, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. De tal forma que entra al templo y lo tiran del templo. Y me decía el Señor, como en la iglesia de la Odisea Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo digo, vamos a ver, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero ¿cómo que si alguno oye tu voz? Si alguno oye mi voz, estaba diciendo, yo llamo con la voz, llamo con la voz, llamo con la voz. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo no llamo con tradiciones, yo no llamo con costumbres, yo no llamo con culturas, yo llamo con la voz, yo llamo con la voz. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ole de verdad, que mi Cristo cuando te llama con la voz prepara un banquete para los suyos. Bendito sea, Señor. Lo tiran del templo y, hermanos míos, Jairo había contemplado cómo le habían tirado al Señor. Aquel que era la vida, por las tradiciones de los hombres. No permitamos que el Señor se vaya, por favor. No permitamos que el Señor se vaya por el gobierno de los hombres. Dejemos que gobierne Él. Amén. Es mejor que gobierne Él. Claro. Gloria a Dios. Lo tiran del templo, hermanos. Jairo lo ve. Corría el riesgo, porque claro, le llega la noticia: tu niña está gravemente enferma. Tu niña está gravemente agonizando. Se entera de que Cristo está fuera del templo, porque fuera del templo también se tiene vida. Amén. Claro. Así es. Fuera del templo también se tiene vida. No es dentro del templo solo.
también es fuera del templo donde se tiene vida. Amén. Y Jairo se entera. ¿Qué acontece con Jairo? Jairo está entre la espada y la pared, hermano Isidro, y tiene que escoger entre guardar el prestigio en el pueblo, entre perseverar el nombre en el pueblo, entre que me aplaudan en el pueblo, entre que me acepten en la denominación, o abrazar la vida. ¿Saben por qué? Porque Jairo, abrazando la vida, le iban a rechazar en el templo. Si tiraron a Jesús, todos los que se doblegaban a Jesús eran rechazados en el templo. Es decir, los que le abrazan sufren las mismas consecuencias que el maestro. Los que le abrazan sufren las mismas consecuencias. Por eso el vino y no te engañó. El mundo se aborrecerá. Por mi causa seréis vituperados. ¡Qué bueno! Porque Él no engaña. Él llama con la voz. Él llama con la voz. Y todos los que le siguen, sufren las mismas consecuencias. ¿Estamos dispuestos? Amén. Jairo tuvo que perder el nombre y el prestigio en el pueblo para abrazar la vida. Porque es más importante abrazar la vida. ¿Saben, hermanos? Dice la Biblia que cuando entonces Jairo va donde Jesús, dice, se postró y le dijo: mi niña está gravemente enferma. Ven a mi casa y sálvala y sánala. ¡Ah, Jairo! Que has dejado el templo de las costumbres y ahora, entrando Cristo en la casa, hay salvación, hay vida. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque el evangelio comienza desde casa. Amén. No es desde el templo a casa, es desde casa. Gloria a ti. Dice la Biblia que entonces le rogaba mucho: vivan los que ruegan, vivan los que claman, vivan los que oran, vivan los que pierden las noches con Él, vivan aquellos que se desesperan por su presencia, vivan aquellos que son capaces de decir al mundo no y a Cristo sí. ¡Viva Dios en medio de su pueblo! Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Le rogaba mucho. Solo por el rogar mucho, solo por el rogar mucho, hay vida en casa. Qué bien. Así es. Le rogaba mucho. ¿Pero por qué? Porque se le presentó una aflicción en casa. Su niña se moría. He estado tanto tiempo en el templo y no tenéis solución para darme. Sabéis vestir bien la ropa sacerdotal, llevar la Torá debajo del brazo, pero qué poca solución tenéis. Vaya. ¡Qué poca solución! ¿Saben por qué? Porque la solución no está en los templos. La solución está en tener un encuentro personal con Cristo. Gloria a Dios. Va donde Cristo y le dice: tengo a mi niña gravemente enferma. Y dice la Biblia, entonces Cristo se levantó para ir a la casa de Jairo. Hermanos míos, seguidamente dice la palabra que había una grande multitud. Y dije yo: ole de verdad, que cuando alguien se postra dejando el templo, las multitudes le siguen. Ole de verdad, que cuando alguien deja las costumbres gitanas y sigue a Cristo, entonces es cuando las multitudes te siguen. Ole de verdad, que cuando no manda más la gitanería que el evangelio, entonces las multitudes te siguen. Gloria a Dios.
presenta delante de Él. Y delante de Él, hermano Noé, somos transparentes, somos sinceros, derramamos el alma, pero solo delante de Él. En el templo se puede guardar apariencias. Qué bien. En el templo se puede guardar apariencias y tener nombre de principal y ganarme el puesto en el pueblo, pero delante de Él, Qué bien. delante de Él no, hermanos, delante de Él sinceridad, transparencia, clamor, delante de Él humillación, delante de Él soy siervo inútil, delante de Él me humillo para que la gloria venga descendiendo en mi vida. Delante de Él, solo Él da vida. Solo Él da vida. Delante de Él. Las multitudes le seguían y Dios me paró y me dijo: Luis, stop, espera un poco. ¿Qué quieres, Señor? Las multitudes que ves no me están siguiendo por ver un milagro personal. Me están siguiendo porque quieren ver un milagro ajeno al de ellos. Hay gente que llena templos porque hace que los milagritos de turno se presenten en medio del pueblo. ¿Por qué vienes? ¿Vienes por Cristo o por ver el milagro de alguien? Sí. Por ver el milagro de alguien, de que un famosillo de turno que visita. Sí, Señor. Con el cartelito puesto que somos muy famositos. Pero ¿y por Cristo? ¿Quién se levantará para seguir a Cristo? Seguir a Cristo es negarte al mundo. Amén. Qué pocos. Seguir a Cristo es negarte al mundo. Amén. Seguir a Cristo es menguar nosotros para que crezca Él. Seguir a Cristo es ponerle antes a Él que a mi familia. Seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todo. Eso es seguir a Cristo. Quien quiera perseverar aquí su vida en la tierra la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará, dice el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Seguir a Cristo tiene consecuencias. Yo decía hace tiempo, las cenas del Señor suelen ser incómodas. ¿Por qué? Porque no todos se atreven a cenar con Él. No todos se atreven a sentarse a la mesa y que el Señor te diga: Luis, tienes que mejorar, tienes que perdonar, tienes que humillarte. El único que lo hace es Él. Gloria a Dios. El templo tiene el poder de pasarte la mano por encima y hacerte cristiano. O mejor dicho, cristino. Pero verdaderamente, hermanos, solo a la mesa con Él es donde se van los orgullos, es donde se va la vanagloria, es donde se va la prepotencia. ¿Dónde? En su mesa. Qué bueno. Las cenas del Señor suelen ser incómodas. Pero benditos los incomodados por el Padre. Dice la Biblia: porque los mandamientos de los suyos no son gravosos. Si algo se ha quitado en las iglesias son los mandamientos. Estamos en la gracia y la tomamos como causa de libertinaje. Ha llegado la hora de amarle por lo que Él me da. ¿Qué me da? ¿Azotes? No. Sus mandamientos son besos que me acarician el alma. Sus mandamientos son besos que convierte mi vida. Gloria a Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo el Señor. El que me ama, guarda mis mandamientos. Jairo pierde la reputación en el pueblo, pero consigue la vida. Dice la palabra, hermanos, para ir rápido, porque si no me extiendo. Dice la Biblia que entonces había una mujer que padecía de 12 años de flujo de sangre enferma. Y yo decía: ¿cuán útiles le son a Dios las aflicciones?
cuán útiles le son a Dios las aflicciones. ¿Te has preguntado por qué a veces sufres? A veces Dios permite la aflicción porque la aflicción nos hace buscar la esperanza. La aflicción nos hace buscar la esperanza. Por eso Él nos aflige, para que busquemos la esperanza. Gloria a Dios. Padecía de 12 años de flujo de sangre enferma. Y dice la Biblia que pensó dentro de sí: si tan solamente tocar el borde del manto del rey, seré salva. ¿Has visto cómo esta mujer no se guiaba por un milagro ajeno? La necesidad le hizo en su interior pensar que si tocaba el borde del manto del rey sería salva. No dice sana, dice salva. Porque es más importante ser salvo que sano. Amén. Gloria a Dios. Pero el pack de la gracia la salvó y la sanó. Amén. Aleluya. Se acerca y dice la necesidad, pensando dentro de sí: si tan solamente tocar el borde del manto del rey sería salva. Pero vamos a ver, si hay una multitud que está apretando al maestro, una multitud que le aprieta, pero solo una mujer se acerca con necesidad. Solo una mujer se acerca con necesidad. Y dice la Biblia textualmente: y la mujer se hizo sitio entre la multitud. Y yo, vamos a ver, yo decía, ¿para qué servía esa multitud si estaban viendo a la mujer enferma? Hombre, es un poco de sitio. Vaya. Hacerle un hueco, dejarla que se acerque al Señor, hombre. Me decía el Señor: a veces las multitudes estorban. Gloria a Dios. ¿Verdad es? He estado en campañas que me he ido para mi casa llorando. ¿Por qué? Porque me he visto acercar al Señor, pero la multitud estorbó. Ya ves. Pero que me quiero encontrar con Él, que tengo una necesidad. Estorbaba la multitud. Líbrenos Dios de estorbar al herido. Líbrenos Dios de estorbar al herido. Abriremos paso a los necesitados, a los heridos, a los que quieren venir a tocar el borde del manto del rey. Gloria a Dios. ¿Le abriremos paso o seremos de oposición? No es que yo llevo años en el Evangelio. Vaya. No es que yo sé mucho de la palabra. He nacido en la cuna del Evangelio. No es que yo sé, hermanos míos. Le abriremos al Señor, le abriremos al necesitado un espacio, solo uno. Se tuvo que hacer sitio entre la multitud. La multitud, hermano Ismael, le estorbaba. Estorbaba. Ay, la que digo. La iglesia del Señor tiene que ser una llama encendida que facilite el camino a los heridos. Gloria a Dios. Pero bueno. ¿Y los otros que están tocando al Señor, que le están apretando, esos qué? Dice la Biblia. Y Cristo, dándose la vuelta, dice: ¿quién me ha tocado? Y yo le digo: ¿cómo preguntas si tú lo sabes todo? Si sabes quién te está apretando, sabes quién te está tocando. ¿Cómo preguntas, Señor? ¿Quién me ha tocado? Ya le dice que de mí ha salido poder. Gloria a Dios. ¿Quién me ha tocado que de mí ha salido poder? No lo entiendo. No lo entiendo. Está todo el mundo apretándote. Todo el mundo te quiere tocar, Señor. Y me dice el Señor: no. Solo una. Solo una me ha tocado que de mí ha salido poder. Y los demás. Vaya. Los demás no te han tocado, Señor. No. ¿Dónde está la diferencia entre aquel que le ha tocado y aquel que no, aunque haya multitud? Que aquel que le toca se ha encontrado con la vida, y la vida salva, sana, la vida regenera, la vida te hace vivir en santidad. Esa es la diferencia. Multitudes, muchas con vidas, pocos. ¿Quién me ha tocado que de mí ha salido poder? Y ella temblando se acerca y le dijo toda la verdad. Y dice la Biblia
Entonces el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y dice: y al instante el flujo de sangre que tenía se secó. Viva Dios, que lo que no hace el hombre, lo que no hace la ciencia, lo que no hace la medicina, lo que no hacen los médicos, lo hace un toque del Eterno. ¿Quién me ha tocado? Queda sana. Y ahora, ¿os acordáis de la petición de la hija de Jairo? He dejado el templo y las tradiciones por acercarme a ti, Señor. He dejado las costumbres del pueblo, mi cultura, el nombre y el prestigio de principal por acercarme a la vida. Y ahora tú te paras a atender otra necesidad. Ahora tú te detienes a atender otra necesidad. ¿Qué nos pasa cuando vemos a un niño con fiebre? Cuando vemos a nuestro niño con dolor de cabeza, rápidamente salimos al hospital. Rápidamente cogemos el coche y salimos corriendo. La impaciencia del padre hace que salga corriendo porque quiere ver el resultado de su niño, su niña. Estaba enferma. Se paraliza el Señor a atender otra necesidad. ¿Qué ha pasado? Has estado clamando durante años y has dicho: en la casa de los demás ha habido sanidad y en la mía no. ¿Qué ha pasado? No has llegado a fin de mes, has visto cómo los demás tenían abundancia y tú has dicho: yo no llego a fin de mes. ¿Qué pasa? Que a mí no vienes a atenderme. Parece que el cielo se vuelve de bronce. Parece que clamas: hoy si necesitas un samaritano, no aparece. Parece ser que a veces las cosas que Dios quiere para uno, o uno quiere que el Señor haga con él, aparentemente no ocurre nada. Ahí está Jairo esperando la petición de su hija. Y le diría: Señor, te has parado para atender otra necesidad. Pues no has visto lo que he perdido por ti. No has visto que he tenido que ser criticado y rechazado en el templo, porque el que abraza la vida no puede abrazar la religión. ¿No lo estás viendo, Señor? ¿Qué hago yo ahora? Se vende la espada y la pared otra vez Jairo. Y le dice el Señor: Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Miren, esta palabra no temas, cree solamente es para valientes. Dice la Biblia: espera en Jehová y guarda silencio y Él hará. Amén. ¡Qué bien! Espera en Él. Pero esperar y guardar silencio a la vez no, porque espero y me quejo. ¿Cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? No, silencio y espera y Él hará. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Silencio y espera y Él hará. Y ahora, dice la Biblia, para ir rápido, que siempre me engancho y me tiro 2 horas. Ahora se levanta para atender la petición de la hija de Jairo. Pero ¿saben? La multitud seguía siguiéndole detrás. A ver cómo hace el milagro, a ver qué hace ahora. A ver cómo va a actuar ahora. Hemos visto cómo levantar paralíticos, hemos visto cómo sanar leprosos, pero ahora ¿qué va a hacer? Y la multitud le sigue. Y siguiéndole la multitud, coge el Señor y dice: vosotros para allá. Tomo al grupo de mis íntimos y entro en la casa. Y hay una noticia que dice la Biblia. Y cuando Cristo entra en la casa, se levantó una mala noticia: no molestes más al maestro. ¿Cómo? No molestes más al maestro. Cuando entra en la casa, no molestes más al maestro. Y yo decía: hoy en día las malas noticias se están levantando dentro de las iglesias. Las malas noticias. Pero ¿saben? Le dijo: no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Y dice: que no ha muerto, solo duerme. Solo duerme. ¿Saben? Aunque se levanten mal las noticias y proclamen muerte, el Señor dice: solo duerme. Ay, que pocos. Solo duerme. ¿Cómo? Solo duerme. Ante la voz
poderoso. Él es capaz de dar vida al desesperado. Es capaz de dar vida al moribundo. Solo duerme. Miren, hermanos, los que los demás veían grave, Cristo lo veía leve. Lo que los demás decían, muerte, ha muerto, dice el Señor, no, duerme. Porque lo que nosotros vemos grave, Cristo lo ve leve. Amén. Cristo lo ve leve. ¿Por qué? Porque no hay problema grande ante el grande. Amén. No hay problema grande ante el gigante. Amén. No hay problema grande ante el gigante. Lloraban las plañideras con mucha lástima. Entra Cristo, toma 3 de sus discípulos, entra a la habitación donde está la niña. Y dice la Biblia, y tomándola de la mano, la levantó y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. La tomó de la mano y la levantó. Y se la presentó a sus padres. Y dice la Biblia que la niña andaba. Porque este es el resultado del que ha sido tocado por Dios, anda. Amén. La niña andaba. Y dice, hermanos, que se la presenta a los padres y dice, dadles de comer, hombre. Que sin alimento es imposible caminar en el Evangelio. Amén. Que sin oración es imposible. Que sin palabras es imposible. Dadle de comer. Porque sin alimento no se puede caminar. Dadle de comer, hombre. Amén. Se la presenta a sus padres, dadle de comer. Pero el Señor, antes de terminar el mensaje, me vino y me dijo, Luis, espera un poco. Y me dijo el Señor, date cuenta que han sido 2 milagros con diferentes circunstancias. La primera circunstancia es que presenta la Biblia que había una mujer que padecía de 12 años enferma de flujo de sangre. Y el segundo milagro es que una niña, siendo tocada por la mano del maestro, la levanta y se la entrega a sus padres con vida. Ahora me quedo escudriñando y digo, ¿qué me quieres mostrar, Señor? ¿Saben? Me dijo el Señor esta palabra. La mujer que padecía de 12 años enferma, se tuvo que hacer sitio entre la multitud. Tuvo que enlazarse en fe para poder tocar el borde del manto del rey. Pero la niña necesitó un toque para ser levantada. Y me dijo el Señor, Luis, así hay cristianos en las iglesias. ¿Cómo, Señor? Así hay cristianos en las iglesias. ¿Cómo? Que los que han madurado buscan el milagro por sí mismos. Pero los que son niños espirituales necesitan toquecitos. Ay, qué pocos. Los que son niños espirituales necesitan toquecitos para poder venir al culto. No, una llamada del pastor que si no, no viene. Muchas reencuentras, muchas oraciones, muchas visitas que si no se me va a la iglesia. Niños espirituales. Pero hay los que han crecido, hay los que le aman, hay los que se han encontrado con él. No te preocupes, pastor, no les llames. Ya verás cómo vienen. Te alabo, te glorifico, te exalto, te adoro. Tú eres rey, eres poderoso. Amén. Gloria a Dios. Me dijo el Señor, hay muchos cristianos que se parecen a globos. Os reiréis. ¿A globos? ¿Cómo a globos? Explícame esto. Miren, cuando usted va a comprar un globo a una tienda para su niño, tiene que inflarlo con su aire. Y hay otro globo que se vende en las ferias, que es de oxígeno puro. Y me dijo el Señor, así hay cristianos que para mantenerlos en el aire como el globo del niño tienes que estar dándole toquecitos. Dice, pero hay otros que respiran el oxígeno puro.
respiran el oxígeno puro. Y a estos les tienes que poner una cuerda porque si no vuelan demasiado alto. ¿Has visto la diferencia? ¿Te has fijado en la diferencia? Los globos niños, toquecitos, muchas reuniones, pero los que son maduros, el Señor a veces les tiene que poner una cuerda para que no se envanezcan. Vuelan demasiado alto. Vuelan demasiado alto. ¿Y cuál es el fin de este mensaje? Ha llegado la hora de madurar. Ha llegado la hora de no ser niño. Esto lo digo en mi iglesia y lo digo aquí porque conozco al pastor desde niños y tengo mucha libertad. El evangelio es para hombres. ¿Cómo? El evangelio es para hombres y mujeres de Dios. Es para hombres. El cristiano es aquel que se permite más nos que sí. Los nos te hacen tener un carácter de hijo de Dios. No. Por eso ha llegado la hora de madurar. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Sé que todo tiene un proceso, hermanos, pero la única forma de crecer como hijos de Dios es depender más de las rodillas. Amén. Yo lo he dicho muchas veces, yo no sé, el Señor no me deja. Sin oración no hay cristiano. Así es, vaya que sí, así es. ¿Cómo? Que sin oración no hay cristiano. Porque es imposible que alguien sea hijo de Dios y la naturaleza no le obligue, ¿qué digo no le obligue? Haya una necesidad de cada día estar de rodillas delante del Padre. Solo la oración te mata. Gloria a Dios. Qué bonito. Por eso hay tantos cristinos con mucha vida pegada a lo terrenal. Pero ha llegado la hora de que dejemos lo terrenal para abrazar lo espiritual. ¿Cuál es el fin del mensaje? Se ha levantado un evangelio de triunfalismo. Se ha levantado un evangelio de popularidad, de prosperidad, de egocentrismo, haciendo un becerro de oro. Han olvidado al Señor, saben hacer cultos, levantad las manos, saben echar a la ofrenda y tomar el pacto, pero se han olvidado de la comunión. Ayúdanos, Señor. Se han olvidado de estar conmigo a solas, Luis. Se han olvidado del clamor, mi pueblo. No les duele cuando transgreden mi ley. No les duele el alma cuando pecan contra mí. Pero vienen al culto a pedirme cuando yo digo, ¿quién está por mi causa? ¿Quién estará por mi causa? El otro día lo predicaba en mi iglesia y Dios desde un grito desde el cielo dice, ¿quién está por mi causa? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién está por mi causa? ¿Quién? Así que, hermanos míos, creo que ha llegado el tiempo de amarle a Él. Ponle en primer lugar en tu vida. Gloria a Dios. Porque te ama más Él que tú a ti mismo. Aleluya. ¿Quién estará por la causa del Señor? Amén. Creo, hermanos, que hasta aquí lo que he sentido de parte de Dios. Me he gozado. Bendito sea. Ha estado aquí. Amén. Ha estado aquí. ¿La habéis visto? Amén. Yo lo he visto. Amén. Gloria a Dios. Lo he visto. ¿Lo veis? Amén. Yo lo palpo. Bendito seas. Puedo ver cómo se pasea. Dice la Biblia que Él quiso hallar reposo y no lo halló. Pero buenos mal, que hay iglesias que le dan reposo. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Amén. Este es el lugar favorito del Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues un gozo. Amén. Un gozo, hermanos. Gloria a Dios. Estaremos en comunión con el pastor y cuando quiera seguiremos adelante y compartiendo el nombre del Señor. Amén. Amén. El Señor os bendiga. Amén.